Ya, bueno, no sé, supongo que seguimos los mismos. Y me gustaría, no sé si Emanuel ya ha orado, me gustaría que Emanuel nos ayudara con una oración antes de comenzar el estudio. Ok, vamos a orar y dar gracias. Padre bendito, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros en todo momento. Gracias te damos, Señor, porque de tu mano recibimos siempre las bendiciones, Señor, y también, pues tú estás sobre todas las cosas, Señor, y podemos confiar en ti. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y suplicamos que este estudio que vamos a tener el día de hoy, Señor, que sea para nuestro bien, Señor, para edificación de nuestras vidas. Sé tú el que dirijas a Elizabeth, Padre, y también, Señor, pues, que en todos los que nos conectemos aquí, Señor, también está tú con nosotros, Señor, para poder comprender este tema de la mejor forma. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, bueno. Voy a poner aquí. Ok. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, no. Ok, Sí, sí te bueno, escuchas. gracias. Buenas noches, hermanitos. Como ven, vamos a dar el estudio número 6, que el tema viene siendo gracia irresistible. Y pues para comenzar, pues si se ven en el título, dice gracia irresistible y no es, bueno, sí, algunos son tal cual como el subtema, pero es como la idea de lo que se trata, pues, en este caso esta diapositiva, que es entendiendo la gracia de Dios. Aquí le voy a pedir a Julio que me lea el Apocalipsis 2:21, después Daisy, que me lea Efesios 2:8 al 9 y a Karen que me lea Romanos, por favor. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 23 y 24. Gracias. Bueno, aquí como dice, entendiendo la gracia de Dios, pues la palabra de Dios nos menciona en cada versículo que la gracia del Señor, él quiere que sea para todos nosotros, como lo dice Apocalipsis. En Efesios nos dice, eh, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y es el regalo que Dios nos ha dado, no por las obras que hemos hecho o, o que algunos digan, no, pues yo ni siquiera he hecho obras. Es en sí, el, pues como dice, el regalo de Dios que nos da. Y, y, y en el tercero, que nos dice, voy a pasar para acá, pues todos han pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero por la gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aquí pues obviamente que todos somos pecadores y no por eso estamos privados delante de Dios, al contrario, o bueno, no se malinterprete el que por ser pecador ya pues estamos exentos, no, sino que por ser pecadores el Señor aún así nos quiere más cerca de Él para que no estemos, no estemos en tinieblas, sino que le conozcamos, déjenme que me encuentro para dar el siguiente. Ok. En, en lo que no significa, nos dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí nos habla de, pues, de que desde nuestros padres hasta nuestros abuelos hemos tenido esa resistencia delante de Dios, perdón, y nos da un ejemplo con el Jonás, que pues todos no sabemos la historia de Jonás, ¿no? Pero pues aquí nos dice que Jonás fue llamado para evangelizar en Nínive, y ¿qué hizo? Pues él pues se quiso hacer loco, ¿no? Delante de Dios, y tomó una embarcación para evadir lo que Dios le había designado, y Dios permite que dentro de la barca, pues, ay, perdón, pues se cruce una tormenta, y los que vayan dentro de ella, saben que Jonás es el que está mal delante de Dios, y hacen que lo arrojen al mar. ¿Y qué pasa? Pues que una ballena se lo come y después lo arroja a Nínive. Esto no es una mera coincidencia de que llegó la ballena y se lo comió, sino que Dios utilizó a la ballena y también llamó a la ballena, y la ballena obedeció. Esa fue la función de la ballena, ir por Jonás y escupirlo para que fuera Nínive, perdón, a hacer a dar el evangelio. Dios permite que suceda todo esto. Entonces, con todo esto, que Jonás se opone por un tiempo, porque al final hace lo que en un principio, porque al final hace lo que en un principio, ay, a ver, ¿cómo es la idea? Ok, Jonás se opone durante un tiempo de lo que en un principio se le ordenó, pero pudo haber omitido todas estas situaciones de la que pues tuvo problemas con los demás navegantes, que se suscitó lo de las mareas y que fue comido por el pez. Pudo haberse eh, quitado todas estas circunstancias si hubiese obedecido a Dios en la primera vez que pues Él le ordenó. Ok, aquí en Gracia Irresistible lo que significa, vemos también otro ejemplo cuando Faraón, por medio de, bueno, Moisés le dice a Faraón que libere a su pueblo, y perdón, también Faraón tuvo esa resistencia ante Dios. ¿Y qué pasa? Que pues se acontecen todas las plagas que no solo le invaden a Faraón, o sea, ahí también involucró a todo su pueblo de Egipto. Pues resistió todas y cada una de las plagas, y llegó al punto en que se doblega por causa de su decisión, que es no liberar al pueblo, hasta cuando llega la última plaga donde muere su primogénito. Aquí bueno, estos son los plagas y no le había dado clic, perdón. El Señor, bueno, aquí dice Éxodo 11:1. Y el Señor dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Me gustaba más la versión que daba el libro, pero al final pegué esta. Aquí aquí en este texto, pues como se ve al principio que dice, bueno, aquí como a la mitad, después de la cual él os dejará ir. Dios ya sabía que después de todas esas plagas que iba a acontecer, Faraón cedería. Sabemos que pues Dios es omnisciente y lo sabe todo. Y, y a lo que, bueno, en la parte del Faraón, lo que él también pudo haber hecho como Jonás es haber oído
en este caso a Moisés, desde la primera vez que le dijo que liberaran a su pueblo, bueno, al pueblo de Moisés, para ir para, decía en el libro, déjenme lo abro rápidamente. Ay, no lo encuentro. Bueno, así lo voy a dejar. Pero aquí pues si Faraón no hubiera obedecido, no hubiera conocido, no fue una llamada de atención ni dos, o sea, fueron varias donde el Faraón endureció bastante su corazón y hasta que llega el punto en donde pues le duele como humano el perder un hijo, es cuando cede ante las palabras de Dios a través de Moisés, que libera al pueblo. Aquí yo, pues sí en los dos ejemplos que se veía de Jonás y del faraón, pues es algo muy cierto de que, o sea, podemos evitar pasar por malos momentos o, ¿cómo se podría decir? Pues que lleguen a tu vida cosas desagradables hasta que sea el punto en que digas, yo no puedo más y cedas ante lo que Dios nos demanda, que en este caso, pues es el obedecer al Señor pues en todo, ¿no? Hasta llegar a la medida del varón perfecto. Aquí en Hechos 8, 35, 39, si no sé quiénes estén, si alguien me lo puede leer, porque ese sí no puse el texto. Hechos 8 del 35 al 39, por favor. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Gracias, Julio. Aquí, a diferencia de lo que vimos con Jonás y el faraón, fue que, bueno, Jonás y el faraón resistieron el escuchar pues, la voz del Señor mediante eh, pues Jonás mismo escuchó la voz del Señor, pero él no hizo caso y el faraón fue a través de Moisés. Pero en este caso, cuando leemos aquí con Hechos 38, 35, 39, nos habla de Felipe y el eunuco. En este caso, Felipe le dijo en el 37, dice, si crees, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pararon el carro y descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, pues siguió su camino gozoso. En este caso fue la implicación que es la gracia irresistible. En este caso, ellos obedecieron al momento de escuchar la palabra. Y aquí se ve pues algo bonito, que es cuando el Espíritu del Señor pues arrebata a Felipe, que uno de nuestros, no sé si, no recuerdo bien, no la quiero regar, no sé si es mandamiento, sí, ¿verdad? Es mandamiento, aparte de pues aceptar al Señor y creer, el
siguiente paso por obediencia es bautizarse. Entonces, aquí él creyó y él, del mismo Espíritu Santo, él quiso bautizarse y fue ahí cuando Felipe es arrebatado y pues el eunuco pues se alegra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación de su gracia irresistible? Dice, Dios deposita su gracia sobre la persona que ha elegido y esa persona responde al escuchar el Evangelio. Aquí nos dio otro ejemplo lo que viene siendo en el libro. No sé si bueno, supongo que sí. Cuando nos habla de Lidia, que les voy a leer como dice el texto, ¿eh? Dice, me lo hago más grande. Okay. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Había otras mujeres allí, pero de una forma, había unas mujeres allí, pero de una forma milagrosa, la gracia de Dios operó en Lidia y ella pudo discernir lo que no puede ser discernido si no es espiritualmente. Alguien que me busque Hechos 16:14, por favor. Y que me lo leen. Y otro que busque también Primera de Corintios 2:14. Hechos 16:14 dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gracias. Primera de Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Gracias, hermano. Bueno, aquí las palabras claves vienen siendo que bueno, cuando dice que el Señor abrió el corazón de ella y que ella pudo entender mediante pues el discernimiento que Dios le dio lo que le decían, en este caso lo que Pablo le decía. Y bueno, yo lo tomo como ejemplo cuando uno va y evangeliza o predica y a veces pues no ceden las personas, ¿no? O dicen ahorita no, o te escuchan y te vuelven a escuchar y no pasa nada, sino que Dios pues permite todo, ¿no? Pero en este caso, pues pasa que ponen su barrera pues, como ser humano, endureciendo su corazón, pero de una u otra forma, pues Dios como a Lidia le ablanda el corazón y hace entender, ya después de que se le haya explicado el Evangelio y de esta manera la persona cree. Y a ver, espérenme. De esta manera cree. ¿Por qué? Porque la persona, bueno, como mencionaba en el librito, la persona escucha y, y Dios hace el milagro de que esta persona crea, igual como Felipe y el eunuco, dan esos pasos que implica el obedecer al Señor, ¿no?
Entonces, bueno, es muy cortita la lección. Creo que me faltaba un pedacito, pero creo que no se me guardó. Entonces, eran poquitas diapositivas, no eran las 23 que les había dicho antes. Pero en sí podemos entender estos dos casos que son el que cuando te resistes y cuando la gracia de Dios es irresistible. Sí se dieron a entender esos dos puntos de vista que al final de cuentas con Jonás y el faraón, o sea, la gracia de Dios, bueno, en este caso Jonás y faraón se resisten, pero al final de cuentas Dios, Dios, mmm, pues pues vence, ¿no? Es que no quiero, no sé cómo se diga, redundar mucho las palabras, pero creo que aquí lo había puesto, déjenme lo busco. No quiero echarme aquí. Es que no, muchachos. Pero espero que sí me hayan entendido. En sí el tema es muy largo, pero a la vez es muy corto porque son puros ejemplos que te da, que están pues basados en la Biblia. Estos 4 ejemplos yo los tomé porque al final de cuentas sí hubo resistencia, pero es que no encuentro la palabra que es, pues se doblegaron, ¿no? Y al final sucedió lo que Dios quería que sucediera. No sé, son 8 minutos, yo creo que sí alcanzamos aportaciones o comentarios que quieran decir, algo que les haya llamado la atención. Somos muy poquitos, creo que podemos opinar todos. Sí, sí podemos opinar todos. Yo quería comentar que quizás en esta ocasión con algunos ejemplos del libro no estuve muy de acuerdo. O más bien pienso que pudo ser confuso esos ejemplos que mencionas principalmente el de Faraón. Luego el libro menciona a Balaam también. Aunque creo que es un ejemplo de la voluntad irresistible de Dios, no creo que sea un ejemplo de su gracia irresistible, ya que Faraón no recibió esa gracia. Faraón finalmente murió perdido. Dios permitió la dureza de Faraón para mostrar en él su poder, para al castigar a él y a todo su ejército, mostrar a todos los pueblos del mundo que él es Dios. Es decir, Dios en algún momento venció la voluntad del faraón para que dejara ir a Israel, pero por el bien de Israel, no por el bien de Faraón. Así que para mí eso no, o sea, en cuanto a Faraón no fue gracia irresistible, fue la voluntad irresistible de Dios, sí, pero no su gracia. Igual en el caso de Balac, porque aunque termina siendo lo que Jehová le dice, proferir bendiciones para Israel en vez de maldiciones, cuando él habla, más adelante en Deuteronomio creo que Moisés revela que Balac le dio consejo a Balac, ya que no podía maldecir al pueblo de Israel, que metiera mujeres paganas de la nación de Balac, ya no recuerdo cuál era su moabitas, no me acuerdo muy bien, no la voy a regar, para que Israel se corrompiera. Entonces, Balaam da ese consejo para que al Israel corromperse, Dios mismo los castigue. Entonces, en ese sentido, yo solamente no estoy de acuerdo en llamarle a eso gracia irresistible, porque la gracia irresistible, igual el libro lo dice, es cuando Dios opera en un hombre para salvación. Como tú dices, nos resistimos hasta que Dios quiere. Sí lo podemos resistir, pero llega un momento donde Dios vence esa resistencia. Y yo creo que vale la pena entonces ahora sí ya preguntarnos, ya con los temas que hemos visto y al llegar aquí a gracia irresistible, ¿cuál es la diferencia? O sea, tú predicas el Evangelio o predican el Evangelio, yo estaba ahí escuchando el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre los que creímos y los que no creyeron? ¿Por qué nosotros sí creímos y por qué ellos no creyeron? Es bueno, yo creo, hacernos ya esa pregunta, porque a veces hablamos de nuestra propia decisión, de que fuimos nosotros, pues realmente, ¿qué hizo la diferencia? Y si decimos que Dios
fue el que hizo la diferencia, que nos llamó con esa gracia irresistible, pues podríamos preguntarnos entonces, ¿y por qué nos llamó a nosotros con esa gracia irresistible y por qué a otros no? Y al preguntarnos el por qué, pues decimos que no sabemos el por qué, solo Dios sabe, esa es su voluntad secreta, pero bueno, sería bueno hacernos esta pregunta, considerar qué es lo que creemos, si realmente creemos esta doctrina o rechazamos esta doctrina de la gracia irresistible. Realmente la diferencia entre el creyente y el no creyente es que Dios venció mi resistencia o es que yo mismo creí por mí mismo, por mi propia voluntad, a diferencia de los no creyentes. Bueno, dejo esa pregunta y para que debatan un... A ver, repiten. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente en cuanto a por qué nosotros sí creímos cuando quizás escuchamos el Evangelio juntamente con otros y por qué aquellos otros no creyeron? ¿Alguien más? Bueno, yo solo eh, quiero como responder un poco a lo que mencionaba el hermano Julio. Yo creo fielmente que pues Dios hizo la obra, ¿no? Dios hace la obra en cada ser humano. Y creo que muchas veces, si es que porque no, o quizá algunos se resisten, pues es como lo veíamos desde el capítulo 1, que pues el hombre realmente no quiere buscar al Señor, está duro de corazón, su corazón, como lo decía creo que está en Jeremías, ¿no? Que tiene un corazón de piedra. Entonces, conforme pues vamos avanzando, creo que pues nosotros no hacemos parte, no hacemos parte de nada en cuanto a la salvación, como mencionaba también, ni siquiera hacemos nada, ni 1%, ni aún la fe la fe salvadora pues es nuestra, porque como lo dice su palabra, la fe es un don de Dios. Entonces, hasta esa se nos es pues dada también a cada uno de nosotros. Gracias, Nancy. Bueno, yo creo que como la diferencia que está es que a nosotros Dios le plació que abrirnos los ojos, ¿no? Como dice el libro, decían en algunas partes, y a los otros no. ¿Por qué? No sabemos. Es incluso lo mencionó Julio, ¿no? O sea, cuando tratamos de explicar por qué nosotros sí o por qué ellos no, pues no lo sabemos. Así es la voluntad de Dios y pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero no es como, y pues relacionado como con lo que dijo Daisy, no es como que yo sí tengo algo que Dios vio en mí y que el que estaba al lado mío, que no aceptó a Cristo y que no fue sensible al mensaje, él no lo tenía y por eso Dios sí me escogió, pues no, realmente pues todos somos de la misma condición, ¿no? Y solamente Dios en su plan eterno desde el pasado. Mencionaba también ahí unas partes el pastor que desde su plan eterno pasado pues ya estaban nuestros nombres escritos, ¿no? Y quiénes iban a creer y quiénes no. Y pues gracias a Dios que pues, podemos estar aquí, ¿no? Y estar compartiendo esto y también estar escudriñando. No sé si me expliqué lo que quise decir porque me desconcentré un poquito, pero Sí. creo Fíjate que volvemos y puedes continuar porque creo que ya nos vamos a cerrar. Ok. Vale. Pues entró Felipe. Felipe también estaba. ¿Ah, sí? Ay, Sí. es que no los veía. Ya no me falta Marco, pero si quieren continuar. Sí, falta Marco. Si quieres dar tu idea nuevamente desde el principio, Julio, te crees. No, Karen. Karen. No, pues yo ya había terminado, creo que con eso concluyo, ¿no? Que realmente no podemos explicar por qué nosotros sí y por qué los demás no todavía, o
porque los demás a lo mejor nunca, no sé, es como pues muy difícil entender eso de Dios, ¿no? Simplemente pues es su gracia, su omnipotencia, su soberanía y todo. Y ya, pues eso es lo que yo puedo aportar respecto a lo que Julio mencionaba. Si alguien más quiera también compartir. Yo tengo una duda. Y quiero que a ver si me ayudan a responderla. Hay algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, 2 de Pedro 3, del 8 al 10, que dice, sin embargo, queridos, bueno, voy a leer hasta el 9 nomás. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y pues quiero remarcar la frase quiere y todos, ¿no? O sea, lo que el Señor es que quiere que todos se arrepientan. Y hay un pasaje, creo que en 2 de Timoteo o en primera, no recuerdo bien ahorita, en el cual habla y dice, exhorta Pablo a la iglesia que, o no sé si es en Timoteo o alguna de las cartas a las iglesias, en el que dice que oren por todas las personas, porque Dios quiere que todos sean salvos. Estando No te bien, estamos escuchando, Emanuel. ¿No me escucharon esa estás parte? diciendo algo de 2 de Timoteo, pero no se oye bien. Ah, sí, no, así que O, ya regresé. Espero que no haya... a Okay. ver, desde el principio. Ok, bueno, sí escucharon el pasaje de Pedro, ¿no? Sí, 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 sí. y luego está un pasaje en Timoteo en el que dice algo similar. Creo que es en Timoteo, no recuerdo bien dónde dice ese pasaje, en el que dice que oren por todas las personas, y luego después dice que porque Dios quiere que todos sean salvos. Lo estoy parafraseando, realmente no recuerdo muy bien lo que dice. A lo mejor ustedes sí lo recuerdan bien. ¿Cómo podemos juntar o realmente si hay una forma en la cual esto que aquí dice, porque sí lo dice así directamente Pedro, todos quieren o Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento? ¿Cómo se puede entender esto con la gracia irresistible? Cuando la gracia irresistible pues es soberana y sobre algunos, ¿no? No sobre todos. Entonces, sería como mi pregunta, porque creo que esto va muy de la mano también con predestinación, que lo hemos visto. O sea, cuando hay una predestinación, entonces la gracia irresistible pues es lógica. Cuando la predestinación es como Dios escogió de antemano y no como un preconocimiento de Dios. Entonces sí me gustaría que me echaran la mano, por favor, si se puede, ¿no? Ahorita. Salmos 115, 3 dice que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere, lo hace. Todo lo que quiere, lo hace. Y entonces es ahí donde pues es difícil, ni tú ni yo creemos en el universalismo. Entonces, cuando lees los pasajes que acabas de mencionar, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y ves los salmos y muchos otros salmos y muchos otros pasajes que dicen que lo que el Señor desea hacer finalmente lo hace, lo cumple. Entonces, nos quedaríamos pensando que Dios tiene sueños frustrados. Él quería que todos los hombres se salvaran y finalmente no todos se salvan, probablemente ni siquiera la mayoría, o casi muy seguramente ni siquiera la mayoría. Sí, muchísimos se salvan, pero no la mayoría. Y entonces sí, la pregunta de Manuel pues es bastante complicada, o sea, porque sí existen esos pasajes, pero finalmente leíste el pasaje de Pedro, el que leíste textualmente, y tú viste lo que decía. Pedro está diciendo, es paciente para con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ahí en la iglesia. Los lectores que están viendo a Pedro. Entonces, ese queriendo que todos puedan repetir, vuelve a aplicar a todos ustedes. Esa puede ser una posible solución a ese pasaje. Y no solo eso, sino también nos metemos
en otro significado que, no, perdón, en otra área, nos metemos en otra área, que es los niveles de deseo de Dios. Cuando la Biblia nos muestra que Dios, Ezequiel, que Dios no desea la muerte del impío, en Ezequiel lo dice el profeta, nos está mostrando que el corazón de Dios no se deleita en castigar al pecador. O sea, nos está hablando del corazón de Dios. Él no encuentra un deleite, no es un Dios tirano, sádico, que diga, los voy a quemar en el infierno y me alegra mucho. Ciertamente Él se deleita en manifestar su justicia, eso sí, pero no se deleita en el dolor del pecador a causa de su castigo. Entonces, estos pasajes de Pedro y de Timoteo nos muestran el corazón de Dios, que Él no se deleita en castigar, que hay un sentido en el que Dios desea el arrepentimiento del pecador, de todos los pecadores, pero también hay un sentido eficaz, donde Dios desea y con toda su voluntad y lo lleva a cabo la salvación de sus escogidos, lo cual es diferente. En el texto de Timoteo, ese texto sí es diferente, 1 Timoteo 2, donde dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que hagamos oraciones por los reyes, por los que están en eminencia y por todos los hombres. Y Pablo está dividiendo los hombres, podemos decir, en categorías, porque a veces los ciudadanos tenían ciertos recelos, sobre todo los cristianos que puedan estar sufriendo persecución por el Imperio Romano, podían tener cierto recelo hacia las autoridades. Y cuando Pablo dice, porque Dios desea que todos sean salvos, está hablando de eso, de que todo tipo de hombres, o sea, no están excluidos ellos por ser parte del gobierno, por ser parte de la élite de ricos, ellos no están excluidos de la salvación de Dios. Ahí creo que más bien habla de todos los tipos de personas, es decir, tú no estás excluido por ser pobre o por ser rico, por ser en aquel tiempo vasallo, por ser plebeyo, mejor dicho, o por ser de la realeza. Nada de eso te excluye de la gracia de Dios. Pero pienso que más el secreto está en eso, en identificar la voluntad de Dios. Hay tanto la voluntad, le llaman uno la voluntad revelada, la voluntad secreta. Los teólogos han tenido luchas con eso. Por una parte, Dios desea ciertas cosas, pero por otra parte vemos que hace otras cosas y estamos un poquito en conflicto. El caso de Faraón, ¿tú crees que Dios quería que Faraón dejara ir a su pueblo? Desde el principio. Hay un sentido en el que podemos decir, claro, que Dios deseaba que Faraón dejara ir a su pueblo desde el principio. El corazón de Dios desea rescatar a su pueblo y en algún sentido deseaba que Faraón no fuera duro de corazón. Pero por otro lado, Dios también deseaba manifestar su poder. Y Él permitió, pudiéndola impedir, Él permitió la dureza del Faraón para poder manifestar su gloria a toda la nación. Entonces, hay muchos deseos en Dios y eso no implica que porque de repente, aunque no lo entendamos bien, en el caso de los escogidos de la iglesia irresistible, que Dios lo ejerza no implica necesariamente que su corazón no se duele por la perdición del pecado. Yo creo que esos pasajes nos muestran más esa área, que el corazón de Dios se compadece de todos los pecadores, aunque ciertamente ese amor es eficaz en los que Él eligió desde la eternidad pasada. Yo también me reburgo un poco, espero me hayas más o menos entendido la idea. Sí, entendí más o menos lo que dijiste, o espero lo que hayas querido decir. Sí, más o menos sí, me ayudó, gracias. Perdón, está Daisy. Dije reburujar, me dije reburujé. Esa palabra chihuahuense. Me hice bolas, Felipe hoy está muy serio, ¿no? Marco también está por ahí. Marco también. Yo concuerdo con lo que dice Julio de acerca del faraón, de que el Señor se manifiesta, porque también vemos, bueno, yo me pongo a pensar y digo, pues
¿cómo se dice? Pues a quien liberó, bueno, a las personas que no liberó Moisés, pero fue mediante Moisés, ¿no? Vieron todo lo que le aconteció pues en este caso al pueblo de Egipto, teniendo las plagas. O sea, no fue una cosa de un día, ella pasaron todas las plagas. O sea, hubo un tiempo bastante considerado donde, donde el mismo pueblo de Moisés vio lo que se manifestó, y a pesar de eso, ya estando liberados, pues fue que aún así hicieron a sus dioses. ¿Sí estoy bien o me ando confundiendo de historia? Pues sí, ¿Sí en me el confundí? desierto hicieron un dios y todo, ¿no? Ok, sí, porque no recuerdo bien las citas. Entonces, ahí se me fue la idea, pero sí ellos estando ahí viendo todo lo que, pues cómo el Señor se manifestaba, y aún así, no podría decir que endurecieron su corazón, más bien desviaron su corazón de cómo estaban enfocados, porque con todas las plagas y hasta lo del primogénito, pues el Señor les dio instrucciones para que ellos no perecieran también, y a pesar de eso, pues fallaron. Entonces, uno ahí viendo y falla, pues a uno estando aquí también falla. ¿Sí me explico? O, bueno, eso es lo que quería. ¿No te Sí, escuchas, creo que Daisy? sí. ¿No? Ok, pensé que ibas a hablar. Bueno, yo sí quería hablar respecto a lo que dijo Emanuel, los pasajes que leyó. Lo que yo pensé fue como, bueno, lo que vino a mi mente fue así como todos, ¿no? Ante Dios, toda la humanidad, y como decidiendo él, o no decidiendo, sino como quitándonos así literalmente una venda, ¿no? Y permitiéndonos a todos entender el Evangelio, la salvación, su gracia, lo que Él es y todo. Yo pienso que aún así hay quienes se resisten o porque, ay, a mí se bolas, yo también, Julia. Pero bueno, o sea, hay quienes se resisten por nuestra naturaleza, ¿no? Por llena de pecado aún, y cuando Dios quiera, como quitar esa venda que tal vez no les permite ver o entender el Evangelio, aun cuando ya puedan entenderlo, yo creo que hay personas que, como algunos ejemplos tal vez que venían en el libro, que siguen aferrados, ¿no? A querer estar viviendo de una forma que no va conforme a la voluntad de Dios, y no, pues también decía otra parte del libro que hay una frase así como bien trillada y bien conocida, ¿no? De que Dios es un caballero que no obliga a nadie y así. Entonces, por más que Dios quiera, también está, no que Él no pueda hacer como convencernos, o que su Espíritu Santo nos pueda convencer, pero no está como, ay, no sé, ya me entré como en conflicto y ya solita yo me ahorqué. Pero no sé si me explico como lo que quiero decir, de que, pues, no sé, es como difícil explicar, ¿no? Esa parte. Dios no es un Dios malo, como mencionaba Julio, y sí, que todos se vayan al infierno y nada más unos cuantos van a estar conmigo en mi presencia y van a disfrutar y todo, sino pues es justo, ¿no? Y pues respetan nuestras decisiones, tal vez. Él tiene el poder de hacernos como encaminarnos hacia Él, pero hay veces que pues no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así Él lo decide, no sabemos por qué, pero eso es lo que estuve pensando en lo que estaba escuchando como a Julio y a, como
digiriendo la pregunta que hizo Emanuel. No sé si estoy bien, si estoy mal, pero hay más o menos. Traté de decirles lo que estaba pensando. Y ahí Felipe abrió su micrófono. No sé si quieras decir algo, Felipe, o ya lo volviste a apagar. Sí, me acuerdo. Ya de tanto que hablamos los demás, ya ni te acuerdas qué ibas a decir. Échale, Felipe, no seas sacatón. Y muéstrate, vampirito. No, pues en relación a la pregunta de Manuel, pues iba a decir lo mismo que dijo Julio acerca de todos. Es paciente para con vosotros, para con ustedes, pues está hablándole a la iglesia. Entonces todos los creyentes. Incluso hay otro pasaje en Primera de los Corintios, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes de eso, pues dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces diríamos, bueno, ahí está diciendo que Cristo murió por todos. Pero dice que como consecuencia de que Cristo murió por todos, todos murieron. Si pensamos que todos es la humanidad, toda la humanidad muere por el pecado de Adán. ¿Sí? Pero ¿quiénes mueren a consecuencia del sacrificio de Cristo? Pues los que mueren al pecado, o sea, los creyentes. Entonces se dice que todos murieron, pero todos los creyentes, entonces Cristo murió por todos los creyentes. Igual dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, no a los demás, nada más a su pueblo. Entonces, pues sí, a veces hay que definir si el todos como toda la humanidad o a todos los hijos de Dios. Ya varía de pasaje en pasaje. ¿Sí? El que sí, el otro pasaje de Timoteo, ese sí hace una referencia a toda la humanidad, porque está hablando de hombres, los reyes, los que están en eminencia, por todos los hombres en general. Sí. Y entonces, pues, sí, eso no había pensado en ese pasaje, pero qué bueno esto que nos aclara Julio, de que, bueno, los niveles de deseo. Sí. ¿Qué más? Algo más iba a decir. Pero ya me interrumpí chiquito y ya no supe. Pero bueno, por ahí la dejamos por mientras. Ya luego si me acuerdo otra cosa o me acuerdo otra cosa, pues ahí enciendo mi micrófono. ¿Karen se fue? Sí, la Karen se fue. Sí, pues más o menos sí entiendo, ¿no? Esta parte, o sea, el de Timoteo creo que me quedó como claro lo que decía Julio. Igual, pues claro que tenemos que echarle una revisada, ¿no? Pero sí suena como lógico, de alguna manera pensarlo de esta manera. Y también pensando como que, también como que dejando también muy claro como el pasaje como más básico del mundo, ¿no? Juan 3:16. O sea, sí también vemos que Dios ama a toda la humanidad, o sea, que Dios realmente sí es amor y realmente ama a las personas, y creo que eso no, o sea, cuando hablamos de esta gracia irresistible no podemos caer en el error de decir es que Dios no ama a todos, o sea, realmente Dios sí ama, porque Dios es amor, y es así, esa es una verdad. Entonces, sí, nomás considerarlo y pues estudiar bien, ¿no? Independientemente, porque podemos caer también, es que el libro dice esto y por eso yo lo atrae. Sí, considerarlo. Creo que sí suena, repito, lógico la
la idea de cómo interpretar Timoteo, el pasaje de Timoteo, y creo que por esa misma podemos interpretar también a Pedro. El de Corintios no lo sabía, y tendría que buscar el que dice Felipe. Ah, no, sí, ya me acordé cuál pasaje es. Pero sí, yo creo que al menos Pedro y Timoteo creo que sí se pueden interpretar por ahí. Yo quería seguir comentando, perdón otra vez. Dale. Respecto a lo que decía Karen, donde dice que se ahorcó y yo también casi me ahorco, que no es cierto. Dice que se imagina toda la humanidad y que Dios quita las vendas, pero uno se aferra. Y yo creo que la idea bíblica es que finalmente los que no se aferran, los que finalmente deciden, no es simplemente porque de alguna manera Dios así quitó toda la venda, sino porque incluso Él nos atrajo. Hablando de la gracia irresistible y lo que no es verdad, Dios no forza a nadie a creer, en el sentido que no lo hace contra su voluntad, sino que Dios cambia el corazón del pecador para que el pecador voluntariamente acuda a Cristo. Pero sin este cambio de corazón, ningún pecador acude a Cristo. Pero Dios cambia el corazón. Ahora, Dios no cambia el corazón de todos. ¿Por qué? Por su voluntad. Es su voluntad de Efesios 1 que nos habla de que fuimos escogidos y predestinados. Dice, según el designio de su voluntad. No sabemos, o sea, es el designio de su voluntad. No sabemos por qué unos sí, por qué otros no. Pero cuando sentimos nosotros luego que esto es injusto de parte de Dios, la pregunta es, bueno, ¿el pecador qué merece? ¿Merece salvación o merece la condenación? La condenación. Bueno, entonces cuando un pecador es condenado, está siendo condenado justamente. Y cuando un pecador que Dios escogió y lo lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, recibe la salvación, está recibiendo gracia. Los salvos reciben gracia, los no salvos reciben justicia. Ninguno recibe injusticia de parte de Dios. Dios no es injusto. Me gusta ilustrarlo así, bueno, hablando de la gracia irresistible, de cómo Dios, pues, opera esta gracia en algunos y en otros no. Imaginémonos que nos estamos ahogando. Bueno, la Biblia dice que en realidad estamos muertos, pero imaginemos que nos estamos ahogando. Y entonces Jesús viene en un bote salvavidas a rescatarnos. Pero todos nosotros, cuando vemos que Él entra Jesús en su bote salvavidas, comenzamos a nadar hacia el fondo del mar, huyendo de Él. Todos, ni uno de nosotros quiere subirse a la barca, porque a pesar de que no queremos ahogarnos, odiamos más a Dios que lo que deseamos salvarnos de las aguas. Esa es la naturaleza humana. Estamos huyendo de Él y Cristo decide tocarnos a unos, cuando nos alcanza, nos toca y cambiar nuestro corazón para que nosotros nos subamos a la barca. Y entonces nos toca a unos, pero a otros no los toca, a otros no los salva. Ahora, uno podría decir, es injusto. No somos nosotros tratando de subir a la barca y que Jesús dice, tú no, y nos tira al agua. No, ninguno de nosotros quiere subir a la barca. Lo que hace entonces Dios es transformar nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, a algunos, a los escogidos por su voluntad, y llevarnos a que voluntariamente creamos. Esto no lo hace con todos, es decir, esta humanidad que se me va a caer y que le quita la venta a todos y unos sí y otros no. No creo que sea el concepto de la gracia irresistible. En lo particular no creo que sea el concepto bíblico. Creo que aunque Dios hace el llamado externo a todos, que lo mencionaba el libro, es decir, está la revelación de la naturaleza y muchos escuchan el evangelio, aunque hay un llamado externo para todos, hay un llamado interno solo para unos, como en el caso de Lidia, vendedora de púrpura allá en Éfeso, me parece que fue esto, que Dios abrió su corazón para que escuchara las palabras de Pablo. Ahí en Juan 6, creo que es el pasaje que más claro habla de la gracia irresistible. Hay varios versículos. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, todo. Si el Padre le da algo a Jesús, todo ese que el Padre le da a Jesús vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo le echaré fuera.
y ahí está hablando bien claro, todo lo que el Padre le da a Jesús, finalmente viene a Jesús. Si el Padre le hubiera dado a Jesús todo el mundo, o sea, todos los seres humanos hubieran acudido a Jesús, pero no, pues sabemos que no es así. Pero todo lo que el Padre le da, viene a Jesús y Jesús lo salva. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. No podemos acudir a Cristo si no nos atrae el Padre hacia Cristo. Versículo 64, Jesús dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y habla que porque Jesús sabía quiénes no iban a creer y quién era el que le iba a traicionar por eso. Pero veamos las palabras de Jesús, vamos a ver las palabras rojas, 64 y 65. El autor hace un interludio ahí, pero las palabras de Jesús van continuas. Pero hay algunos de ustedes que no creen, 65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús mismo está hablando estas palabras. Hay algunos de ustedes que no creen, por eso les digo que si el Padre no los trae a mí, no vienen a mí. ¿Y por qué no venimos a Cristo? No porque el Padre nos haya abandonado, no venimos a Cristo si no nos trae Él, porque somos pecadores. Y en nuestra incapacidad, lo veíamos en la primera doctrina de estas 5 doctrinas de la inhabilidad total, en nuestro pecado, ninguno de nosotros es capaz, moralmente hablando, de buscar a Dios por su propia cuenta. Tenemos que ser atraídos por el Padre. Gracias por salvar mi comentario. Pero sí, la verdad es que, o sea, ese ejemplo que yo di no, yo creo no me expliqué bien, pero sí como lo encaminaste muy bien. Gracias, Julio. Ya es todo, ya nada más. Pues de mi parte, sí. ¿Ya tienen solo? Ok. Yo tengo una pregunta. Creo que era respecto a 2 clases anteriores. Y bueno, también va de la mano creo con esto. Que, bueno, a mí me cuesta como entender como el proceso de si Dios, o sea, si la fe es un don de Dios, ¿por qué al hombre se le pide que crea? Y también respecto a esto de la gracia, o sea, Dios pues los está llamando, ¿no? Pero primero es como la regeneración o la fe que te da el Señor, o como, no sé si alguien me puede ayudar. No sé si me di a entender. Pues sí, Julio, ya estás ahí. Yo dije, mira, Manuel, que aventado va a empezar a responder la pregunta de Daisy y nada. Le iba a decir, sí te diste a entender, pero está muy difícil tu... Y todos vuelven a apagar su micrófono. Es que yo siento Háblalo con tu pastor. No, ¿qué crees, hermano? Ay, hace rato estábamos pues hablando de esto con nuestros hermanos. Y, por ejemplo, él mencionaba, veíamos Efesios acerca de Efesios 1, 2, 3, 4. Y él mencionaba que no se refiere como al predestinar como a los hombres, sino a la obra de Jesucristo, ¿no? A eso se estaba refiriendo. Y también respecto al versículo de Juan 3:16, ¿no? Que es una salvación para toda la humanidad. Es difícil, es difícil. Y luego con estas lecturas, pues, no,
ya sabrá cómo termino, ¿no? Pero, y pues me entran como todas estas preguntas, pero pues digo, pues es que está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia, no sé. Creo Diles, Daisy, que, te las dejo de tarea. creo que tú misma te respondiste, Daisy, como viste. Está en la Biblia. La fe es un don de Dios. ¿Por qué nos pide creer? Bueno, nos pide que creamos y aunque no entendamos el por qué se nos pide creer si es un don de Dios, pues nosotros también cuando evangelizamos tenemos que decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo. Eso es un mandato bíblico, es algo que Dios les pide. Pero obviamente cuando evangelizamos, nosotros les decimos a la gente, cree esperando en el Señor y orando al Señor de que Él les otorgue ese don de creer. Cuando decimos que la fe es don de Dios, no significa que Dios cree en tu lugar, ¿no? Tú tienes que creer, pero Dios obra en tu corazón para que tú puedas creer. No sé si me explico. La confesión de New Hampshire, me gusta la palabra que ellos usan cuando hablan del arrepentimiento y fe. Dice, son gracias salvadoras labradas por el Espíritu de Dios en el corazón del creyente, labradas. Es decir, el Espíritu Santo lo labra, prepara el terreno o hace que lo produzcas. Pero no es que el Espíritu Santo tenga fe en tu lugar, no. Él hace que tú puedas creer. Pero creo que la Biblia es clara en Efesios 2.8, que la fe es don de Dios. Filipenses 1.29, Dios les ha concedido creer y padecer por Él. A causa de Cristo, tanto creer como padecer. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento también es un don de Dios. El hecho de que sea dones de Dios no significa que nosotros no lo ejerzamos, lo ejercemos, pero cuando lo ejercemos por la pura gracia de Dios, no por nosotros. Y igual lo que leía en Juan 6, creo que la Biblia es clara, que es Dios quien nos atrae a Cristo. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo encaja la lógica? No lo sabemos. Pero hay dos verdades que debemos sostener. Dios es soberano en nuestra salvación y el hombre es responsable de responder a ese llamado a la salvación. La Biblia enseña ambas cosas y debemos decir a ambas cosas amén. No negar una cosa cuando decimos, no, el pasaje de Efesios 1 lo que quiere decir es que Dios escogió a Cristo. Él está diciendo, nos escogió a nosotros. Ahí está diciendo Pablo claramente, fuimos escogidos, fuimos predestinados, y está hablando de nosotros en Cristo. Por supuesto que fuimos predestinados en Cristo, pero ¿quiénes fueron predestinados? Los creyentes. ¿En qué? En Cristo. Es claro. El pasaje es muy claro, y igual Juan 3.16 es muy claro de que Dios ama a todo el mundo y no lo vamos a negar. Eso tampoco se niega. Creemos ambas cosas. No sabemos explicar cómo se relacionan porque nuestra mente es finita, pero tenemos que decir amén a todo lo que enseña la Biblia, aunque no entendamos muy bien cómo funciona la relación entre unas verdades y otras. No sé si Sí. faltaron muchas cosas, ¿verdad? De tus preguntas. No, sí, gracias, hermano. Y aparte de que pues nosotros no sabemos los planes que Dios tiene para cada uno, pero lo que sí sabemos y debemos tener bien en claro es de que pues la gran comisión está vigente para todo creyente. Y por ejemplo dice ahí bueno, aquí lo tengo en Mateo 28:19, que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por ejemplo, yo una vez platicaba estos temas con un hermano y el hermano me decía, bueno, entonces, ¿para qué predicamos si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, ya están predestinados, ¿para qué predicamos? Y le respondí con este versículo y dije, porque pues en sí, o sea, nosotros como creyentes pues tenemos una tarea, y como a estos discípulos les compartió estas palabras diciéndoles que ir y hacer discípulos a todas las naciones, esos discípulos fueron y hicieron discípulos, y esos discípulos fueron y haciendo más discípulos y discípulos hasta llegar hasta nosotros, y pues esa tarea sigue vigente
así como nosotros ya recibimos esta palabra y la estamos escudriñando, nuestra tarea es ir a ser discípulos y no nos corresponde saber quiénes van a creer y quiénes no van a creer, como el caso de esta mujer Livia, que pues entre mujeres que estaban, o a lo mejor más personas que estaban ahí alrededor, pues Livia fue la que creyó, pero la tarea de los discípulos fue que tenían que compartir y pues ya a lo mejor ahí pudieron haber querido otros 2 más o 3 más, pero en este caso pues la Biblia nos narra que Livia creyó, pero o sea, en sí esa es la tarea de nosotros porque pues aún así sin saber cómo poderlo expresar, sí, de que no sabemos el plan de Dios de cada quien, pero, o sea, nuestra tarea es clara y fija en que, pues, solamente tenemos que ir y predicar y nada más. Ya el orar, el escudriñar la palabra, pues, son detalles que uno lo hace para edificación espiritualmente y para ir aprendiendo de su palabra, ¿no? Y y como lo que estamos haciendo ahorita, que pues estamos aprendiendo, estamos a lo mejor debatiendo, pero pues para llegar a un mismo sentir y saber de qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, pero sí, la Biblia es clara y pues dice en Romanos 3:11 que pues que nadie busca a Dios. Entonces, pues si nosotros ya recibimos este regalo por medio de la gracia, pues es necesario que nosotros lo prediquemos para que aquellos aún que están esperando de esta palabra, que Dios ya tiene sus corazones preparados para escuchar de este mensaje y pues que sean salvos por medio de la gracia. No sé si pues me doy a entender o si alguien quiere agregar algo más.